seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon. Les voy contando como introducción. Living nace hace más de 3 años, cuando uno de los socios que trabajaba en Paraguay, porque es ejecutivo de una compañía multinacional, es trasladado a los Estados Unidos. En ese momento queda su casa, donde había vivido más de 8 años libre, y decide, en lugar de venderla, construir un edificio. Convoca una mesa chica de amigos que aportaron capital y desarrollaron el primer edificio. Ese primer edificio fue un éxito absoluto, desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista comercial y desde la rentabilidad para los inversores. Arriba del 45% sin utilizar apalancamiento financiero, lo cual fue un punto de partida importante para lo que iba a venir. Si bien el hecho de estar en Paraguay en su momento fue un tema fortuito, porque vivía ahí este socio que comenzó con el desarrollo, Paraguay tiene un montón de condiciones que hacen que sea un lugar estratégico para invertir y para instalarse. Algunas las ha mencionado ya el arquitecto Agustín hoy. En crecimiento, Paraguay ha tenido en el año 2013 el mayor crecimiento de PIB de Latinoamérica, el 13% comparado contra el 4,6% del promedio de Latinoamérica. Este 2014 tiene un proyectado de 4,5 contra el 2,2 del promedio de Latinoamérica. Todo esto basado en exportaciones de soja, de carne, de energía renovable, una buena industria textil y emprendimientos tecnológicos. Tal como lo mencionaron en Uruguay, tiene una estabilidad cambiaria, en definitiva no hay devaluación de moneda, y una estabilidad monetaria, no hay inflación. Este crecimiento del PBI de la economía derramó en toda la sociedad y generó mucha liquidez en los bancos. Y de hecho estos bancos están prestando, tanto para los desarrolladores como para los compradores finales, crédito a 20 años con tasas del 10% en moneda local. Está la figura del fideicomiso bancario, con una ley muy bien hecha, a semejanza de lo que se hizo en algún momento en Cancún y generó mucho desarrollo, que le da una seguridad jurídica a los inversores, a los compradores y a los proveedores también de materiales. Muy baja carga impositiva, 10% de impuesto a las ganancias, 10,5% de IVA. Y una población activa del 70%. Y dentro de esta población activa del 70% es muy importante recalcar a la juventud, que se está insertando en el mundo económico de una manera muy activa. Podemos mencionar en este sentido que se ha quintuplicado la matrícula en las universidades en los últimos 6 años. Quiere decir que se está profesionalizando de una manera muy importante la juventud en Paraguay. Y esta gente, esta clase media está empezando a tener mayores ingresos. Esto genera un cambio importante en el patrón de la vivienda familiar y de las costumbres en Paraguay. La sociedad paraguaya es muy conservadora, es muy tradicional. Una clásica situación en Asunción, sus ciudadanos, ¿alguien sabe cómo se llama, cuál es el gentilicio de los ciudadanos de Asunción? Yo tampoco lo sabía, ¿no? Tuve que estudiar un poco, es el asunceño. Bueno, el asunceño está acostumbrado a vivir en grandes superficies, en grandes casas, grandes espacios, y en donde cuando los hijos incluso se casaban, les asignaban un espacio, les reformaban un lugar, les hacían un lugar en el fondo, y seguían todos viviendo en su espacio tradicional. Con este crecimiento de la juventud y este crecimiento económico, comenzó una demanda de viviendas más pequeñas para independizarse antes, y este acceso al crédito. Ya los jóvenes, antes de casarse o cuando se casan, ya quieren tener su lugar e independizarse. Esto también lo que genera es que al irse los chicos, los padres se quedan con un gran caserón y también empiezan a pensar que el mantenimiento de eso, los metros cuadrados que tienen, no tiene mucho sentido. Con lo cual todo esto empuja una demanda que está insatisfecha porque la oferta no es suficiente, pero siempre queda en esa demanda alguna cuestión aspiracional, casi ancestral de la casa y de los espacios.
es lo que han vivido y es lo que han sentido durante toda su vida. Aquí vemos un plano de Asunción muy antiguo, en donde ya se veía un centro comercial o un centro histórico y una ciudad abriendo en abanico, como podría ser incluso alguna semejanza con Buenos Aires. Si vemos el plano actual, es exactamente lo mismo, guarda ese centro histórico, ese casco histórico, y tiene sus dos ejes, la Avenida España, que conduce al aeropuerto y al Shopping del Sol, que es un nuevo lugar de referencia, y la Avenida Mariscal López. Y en ese sector, en lo que sería la parte residencial de Asunción, que son muchos barrios porque se abre en abanico nuevamente, como yo mencionaba, se están comenzando a desarrollar los nuevos emprendimientos inmobiliarios. Y ahí es donde Living ya tiene sus dos primeros proyectos, el primer proyecto, el edificio Mota, sobre la casa de uno de los socios, y el segundo, que se llama Villamorra House. Y es donde estamos programando los dos emprendimientos que están por venir. Si nosotros tomamos una foto de ese centro de Asunción con edificios desde la zona residencial, vamos a ver todo verde, un gran pulmón verde. Asunción es una ciudad con un porcentaje muy, muy importante de zonas verdes. Y esto, lo curioso, es que está lindante con lo que es el centro histórico, es decir, es como si aquí, pegado a San Telmo, el microcentro Retiro, tuviésemos los barrios que siguen, que podría ser un Recoleta, un Congreso, todo en este ambiente, en un ambiente de calles empedradas, grandes casas, vegetación, y aquí es donde se están comenzando a hacer los primeros emprendimientos inmobiliarios. Dentro de esta zona, como mencionaba, están los primeros proyectos que hemos hecho, ya buscando una idea, intuyendo este tema del espacio del departamento, porque es un espíritu de casa, ¿sí? En donde se ven espacios abiertos importantes, con balcones, con terrazas, con parrilla, con amenities. Y este segundo que está en construcción, que también muestra estos espacios exteriores generosos. A partir de esto y del éxito de estas propuestas, pensamos en una evolución del producto de Living. Habiendo hecho una curva de experiencia, trabajando ahora sobre mayores superficies, sobre proyectos de una escala superior, pero siempre manteniendo el espíritu del complejo urbano de casas. Y en ese sentido lo convocamos al arquitecto Roberto Lescano, con una experiencia interesante en Estados Unidos, en México, en el DF y también aquí en Buenos Aires, y que sentimos que captaba y que podía llevar adelante la línea y la búsqueda en la que estaba Living en este momento. Así que los dejo con Roberto, que les va a explicar un poco más de nuestros proyectos. Bueno, entonces, de acuerdo con estos objetivos, estos postulados, me incorporo para los dos nuevos proyectos que es un salto de escala, ¿no? Uno es de 6.000 metros cuadrados y el otro es de cerca de los 15.000. Entonces, bueno, nos ponemos a profundizar en la investigación del producto un poco. El desafío el objetivo de llevar las virtudes, las características de la vivienda tradicional paraguaya a un edificio. No un edificio de departamentos, lo entendemos más como un complejo urbano de casas, para diferenciarnos de lo que creemos que es una propuesta quizá apresurada del mercado. Aparecen edificios exagerados en altura, el código es muy flexible, se manipulan las fórmulas y se obtienen plantas tipo pequeñas con alturas desproporcionadas, edificios vidriados, herméticos, necesitados del aire acondicionado. Entonces, bueno, no queremos seguir ese camino. Entonces, bueno, empezamos a tomar algunas referencias. Esta es una referencia clásica, el inmueble Villa de Le Corbusier, un edificio de mucha densidad, pero en el que cada célula era una vivienda con cualidades de este tipo, con dobles alturas, con terrazas generosas. Finalmente, llevado a la ejecución por él a través de la unidad de Marsella, que es un edificio similar, con un corte muy interesante, donde se ven que estas viviendas son dos dúplex que están ensamblados abrazando un pasillo de circulación que ocurre cada 3 pisos, con lo cual hay
una idea de eficiencia ahí, espacialidades interiores interesantes, y empiezan a aparecer quizás el origen de los amenities, ¿no? Donde en terraza aparecía un Zoom, apareció una pileta que acá no se ve, en el primer piso aparecen talleres de arte. Algún ejemplo que nos interesaba, que es este edificio de Culjas en Fukuoka, que no es muy alto, es planta baja de 3 pisos, se parece a uno de nuestros proyectos, y con la virtud de que tiene una pisada del terreno muy alta, del 80 o el 90%, y en definitiva es una cantidad de casas en U, abrazando cada una su patio en planta baja, 3 niveles, alguna expansión en el primer piso, una terraza verde en el tercero. Y hace poco nos cruzamos con este proyecto que, más que nada, me pareció interesante la metáfora de un edificio que tiene una aspiración de desarrollo vertical, ascendente, pero de todos modos dual, porque la idea de incorporar una infinidad de casas en sentido radial, cada una con su generosa terraza-jardín. Y después está la experiencia propia. Vamos a ver 2 edificios en el DF y uno en Buenos Aires que tiene un patrón común. Este edificio en el que habíamos operado había una preexistencia, son 4 bloques, en particular me interesa el bloque 2, que es el de arriba a la izquierda, que tiene 6 triplex sobre 6 dúplex. Simplemente a los triplex altos se accede por una calle aérea de la que allí ven la foto, uno entra al área social, allí lo ven en el corte también, y sube al espacio especial que expande a la terraza jardín o baja a los dormitorios, y en correspondencia hay 6 dúplex bajos con accesos de la plaza del conjunto y expansiones atrás. Ese patrón es muy eficiente, lo repetimos en otro edificio, en el DF. El bloque que ven allá es primo del anterior, es el mismo partido. De alguna manera la calle aérea que acá está suspendida es como ese corredor del edificio de Marsella que va abasteciendo departamentos, pero bueno, el tipo de clima que tiene Asunción, el clima lo permite, esas cajitas provocan semicubiertos de accesos, esas transiciones nos interesan, y de alguna manera lo replicamos en Buenos Aires también, en un edificio en la zona del Puerto de Olivos, donde aquí no se ve, pero detrás de esa placa hay 3 calles aéreas que abastecen los dúplex y el triplex de remate. Entonces, bueno, estamos con 2 proyectos. Living tiene estos 2 proyectos en Asunción. Uno más ambicioso, hay en una zona de densidad media, Parque Seminario se llama, de casas. Están apareciendo algunos conjuntos habitacionales de planta baja y 3 pisos. Entonces, bueno, tenemos el terreno 1, el verde, donde vamos a hacer un complejo de cerca de 15.000 metros cuadrados, y el terreno 2, donde no lo manejamos directa y exclusivamente nosotros, pero sí con otra gente. En el 1 vienen 60 viviendas de 140 metros cuadrados promedio, y en el terreno 2 viene un sistema de 14 viviendas unifamiliares, pero bueno, están vinculados. El diseño es compatible y están vinculados funcionalmente como para que ambas disfruten del acceso directo al Parque Seminario o de la avenida Gaudioso Núñez que se ve ahí. Entonces, bueno, esta es la morfología del edificio de las 60 viviendas, donde estamos tratando, a pesar del salto de escala, de esa cualidad de la vivienda tradicional paraguaya que decía Santiago, que es muy rica en situaciones de transición, porque generalmente tiene un patio adelante, tiene semicubiertos generosos, tiene un patio central para después desde ahí entrar a los ambientes privados. A pesar del salto de escala, bueno, ese volumen frontal está haciendo un esfuerzo por volar, por provocar ese semicubierto generoso, el edificio se recede, hay un patio verde central clásico como antesala al acceso a esas 60 viviendas, de las cuales la mitad está en planta baja y tiene expansiones privadas a contrafrente y principales al corazón del conjunto mismo, y ahí se ven 2 núcleos verticales que llevan un anillo en el tercer piso que abastece los triplex altos. Imágenes de este conjunto, varias, el corte transversal, hay un estacionamiento semienterrado para poder salvar una serie de árboles de valor, a la vez está vinculado ese espacio de estacionamiento francamente con la plaza esa del conjunto, y nuevamente este corte que nos viene rindiendo frutos del triplex bajo, que es el gris, con una expansión a esa terraza en el corazón del conjunto, y la verde
que en el nivel de terraza tiene un espacio especial que expande a la terraza jardín. Esa es la imagen desde la avenida. Estamos trabajando con materiales de la zona, tradicionales, ladrillo, madera. También nos parece bien eso, trabajar con dispositivos de oscurecimiento, con brisoleils y elementos, digamos, que son más que suficientes para operar en un clima semitropical como este. Y estamos con un segundo proyecto de una característica mucho más bastante más urbana, más cerca del centro. Aquí es un lote más chico, 24 por 45. Se puede construir planta baja y 7 pisos. Pero de todos modos las búsquedas son más o menos las mismas. O sea, hay que entenderlo como un complejo de casas, a pesar de que estamos en altura. El edificio se recede, hay un semicubierto generoso de acceso que conduce a un lobby que no necesariamente está cerrado, está semiabierto. Y desde ese lobby uno puede subir por escaleras o ascensor a estos 6 niveles superiores, que la intención es que no sean pasillos vidriados, cerrados, sino todo lo contrario, que sean pequeñas plazas semicubiertas, estructuras de hierro y madera, plantas, que van cambiando, que son distintas de piso en piso, de alguna manera que esto se comporte como un jardín vertical que arranca desde el nivel de estacionamiento. Así como en Parque Seminario en el proyecto anterior, una plaza clásica, verde, horizontal. Bueno, aquí la apuesta es esta. Esa es la imagen desde la avenida Brasilia. Y nos gustaba este esquema conceptual de Le Corbusier, ¿no? donde él identifica una cualidad espacial en la vivienda que está representada ahí, dentro de ese edificio. Ese edificio también tiene algunos aportes como los espacios especiales de terraza y del primer piso. Ese edificio convive armónicamente en términos bioambientales. Y bueno, y sabemos que Le Corbusier tenía una postura hacia la densificación como un mecanismo sustentable para el crecimiento de la ciudad, aplicado unas estrategias que quizá hoy no son las que nosotros aplicaríamos, pero muy adecuadas. Nos parece muy representativo de lo que contamos. Y nos gustó, encontramos una frase que ahí está sintetizada, pero donde Le Corbusier decía que más allá del reconocimiento público que tuvo a partir de sus grandes proyectos, sus grandes obras, él sentía que la vivienda era el lugar de la familia y que se podría probar algo grande por ese lado, en que hallaba que había gran parte de la felicidad humana. Bueno, gracias.